Introducción a las ciencias sociales, Immanuel Wallerstein, Abrir las ciencias sociales, capítulos 1 y 2. Wallerstein explica cómo las ciencias sociales modernas surgieron en el siglo XIX en un contexto marcado por la Revolución Industrial, la Revolución Francesa y la expansión del capitalismo. Estas transformaciones impulsaron la necesidad de estudiar científicamente la sociedad y sus cambios. Las universidades europeas dividieron el conocimiento en tres grandes campos: las ciencias naturales, las humanidades y las ciencias sociales. Sin embargo, esta división no fue neutral. Respondió a los intereses de los estados modernos y al pensamiento eurocéntrico que consideraba el modelo europeo como el ideal de progreso. Las nuevas disciplinas, economía, sociología, ciencia política, antropología e historia, se formaron bajo esa mirada, construyendo una visión del mundo donde Europa ocupaba el centro y los demás pueblos eran vistos como atrasados. En el siglo XX, estas ciencias se consolidaron como disciplinas separadas dentro de las universidades, cada una con su propio objeto de estudio, método y lenguaje. Esto permitió avances, pero también generó una fragmentación del conocimiento. Los problemas reales, económicos, sociales, políticos y culturales, no podían comprenderse de manera aislada, porque forman parte de un mismo sistema mundial. Wallerstein propone entonces, abrir las ciencias sociales, superar las fronteras entre disciplinas, integrar saberes y reconocer el carácter histórico y global del conocimiento. Para él, solo una visión interdisciplinaria puede explicar los desafíos complejos del mundo contemporáneo. Libros: Introducción a las ciencias sociales y a la historia. Pierre Bourdieu, Poder, Derecho y Clases Sociales. Apartado: Viva la crisis. Por la heterodoxia en las ciencias sociales. Bourdieu sostiene que las ciencias sociales deben cuestionar constantemente sus propios supuestos y estructuras de poder. En este texto, celebra la crisis dentro de las disciplinas como una oportunidad para renovarlas. Según él, la heterodoxia, es decir, el pensamiento crítico y no convencional, es necesaria para romper con los dogmas académicos que impiden entender la realidad social. Bourdieu critica la tendencia de las ciencias sociales a reproducir las jerarquías del poder. En lugar de analizar las desigualdades, muchas veces las legitiman. Propone una mirada reflexiva, en la que los investigadores sean conscientes de su propia posición social y de cómo sus ideas están influidas por el contexto político y cultural. Así, la crisis no debe verse como un problema, sino como una posibilidad de transformación. En definitiva, Bourdieu defiende una ciencia social comprometida, crítica y abierta, capaz de analizar el poder sin reproducirlo. Carlos Antonio Aguirre Rojas, Antimanual del mal historiador. Capítulo 1. De antimanuales y antidefiniciones de historia. Aguirre Rojas propone una visión rebelde y crítica del trabajo del historiador. Desde el inicio, rechaza la idea de que la historia pueda enseñarse como una receta o un conjunto de pasos fijos. Por eso llama a su obra antimanual. Busca romper con la enseñanza tradicional de la historia, que muchas veces repite fechas, héroes y versiones oficiales sin cuestionar sus significados. En este primer capítulo, el autor plantea que no existe una única definición de historia, sino múltiples formas de entenderla, dependiendo del contexto, la cultura y los intereses de quien la escribe. Critica la visión positivista y eurocéntrica que presenta la historia como un relato lineal del progreso humano. En su lugar, propone una historia más abierta, plural y comprometida con los sectores populares. Ser historiador, para Aguirre Rojas, implica pensar críticamente, cuestionar las versiones oficiales y dar voz a los que han sido excluidos de los relatos dominantes. Reloj de arena: el tiempo histórico. Mark Bloch, La historia, los hombres y el tiempo, en Introducción a la historia. Bloch, uno de los fundadores de la Escuela de los Anales, sostiene que la historia no es simplemente el estudio del pasado, sino una ciencia que busca comprender las relaciones entre los hombres a lo largo del tiempo. En este capítulo, explica que el tiempo histórico es diferente del tiempo cronológico. No se trata solo de fechas o sucesos ordenados, sino de procesos y cambios que afectan a las sociedades. Para Bloch, los historiadores deben estudiar cómo los seres humanos actúan, piensan y se transforman en contextos sociales específicos. Rechaza la idea de una historia puramente política o centrada en grandes hombres, y propone analizar la vida cotidiana, la economía, las mentalidades y las estructuras colectivas.
También insiste en que el historiador debe ser objetivo, pero sin perder su conexión con el presente, ya que el pasado se estudia siempre desde las preguntas que nos plantea el mundo actual. En suma, Bloch propone una historia humana, dinámica y profunda, que explique cómo las sociedades cambian en el tiempo. Fernand Braudel, la larga duración, en la historia y las ciencias sociales. Braudel, continuador de la Escuela de los Anales, introduce la noción de larga duración, como una forma de entender el tiempo histórico más allá de los eventos inmediatos. Según él, la historia puede analizarse en tres niveles de tiempo: los acontecimientos breves, como guerras o crisis; las coyunturas de mediano plazo, como ciclos económicos o transformaciones sociales; y las estructuras de larga duración, como la geografía, la cultura o la organización económica. Estas estructuras cambian lentamente y condicionan el curso de la historia. Por ejemplo, el clima, los sistemas agrícolas o las rutas comerciales pueden influir más en la vida de las sociedades que un hecho político aislado. Braudel propone una historia total, donde se integren economía, política, sociedad y cultura para comprender cómo interactúan los distintos ritmos del tiempo. Su visión rompe con la historia tradicional centrada en los acontecimientos y ayuda a entender los procesos históricos en su complejidad y continuidad. Globo Europa-África. Síntesis general. Todos estos autores coinciden en cuestionar las formas tradicionales de conocer y enseñar las ciencias sociales e históricas. Wallerstein pide abrir las disciplinas para pensar la sociedad como un sistema global e interdependiente. Bourdieu defiende la crítica y la autoconciencia como herramientas para evitar que la ciencia reproduzca el poder. Aguirre Rojas invita a romper con los manuales y las definiciones cerradas de la historia. Bloch propone estudiar la experiencia humana en su dimensión temporal y colectiva, y Braudel enseña a mirar los procesos largos que moldean la historia más allá de los hechos puntuales. En conjunto, sus ideas impulsan una forma de conocimiento más reflexiva, interdisciplinaria y comprometida con la comprensión profunda del mundo social y de su evolución en el tiempo. Relación. Wallerstein, Bourdieu, Aguirre Rojas, Bloch y Braudel comparten una visión crítica de las ciencias sociales y la historia. Bloch y Braudel, desde la Escuela de los Anales, renovaron la historia al enfocarse en los procesos y estructuras a largo plazo. Wallerstein retomó esas ideas para denunciar la fragmentación y el eurocentrismo de las ciencias sociales, proponiendo una mirada global e interdisciplinaria. Bourdieu agregó una reflexión sobre el poder en la producción del conocimiento, y Aguirre Rojas combinó todas estas influencias para impulsar una historia más libre y crítica. En conjunto, buscan abrir y transformar las ciencias sociales para entender mejor la complejidad del mundo. Brújula. El historiador y la historia, Lucien Febvre y Edward Carr. Lucien Febvre, en Examen de conciencia de una historia y un historiador, reflexiona sobre el papel del historiador y el sentido de la historia como disciplina. Sostiene que la historia no es un simple registro de hechos pasados, sino una interpretación construida por el historiador según las preguntas y problemas de su tiempo. Rechaza la idea de una historia objetiva o neutral, porque toda mirada histórica está influida por el contexto social y cultural del investigador. Para Febvre, el historiador debe ser consciente de su papel activo y del vínculo entre pasado y presente. Comprender el pasado implica interpretarlo críticamente desde las necesidades actuales del conocimiento. Edward Carr, en El historiador y los hechos, desarrolla una postura similar. Critica la idea de que los hechos históricos hablen por sí mismos, señalando que los hechos solo existen como tales cuando el historiador los selecciona y les da sentido dentro de un marco teórico. La historia, dice Carr, es un diálogo continuo entre el pasado y el presente, donde las preguntas que se hacen al pasado dependen de las preocupaciones del presente. Ambos autores coinciden en que la historia es una construcción intelectual, no una mera acumulación de datos, y que el historiador tiene la responsabilidad de interpretar críticamente la realidad y no limitarse a describirla. Libros. El surgimiento de la disciplina histórica, Pierre Vilar. Pierre Vilar, en Los diversos contenidos del término historia, analiza los distintos significados que ha tenido la palabra historia a lo largo del tiempo. Distingue entre la historia como conjunto de hechos pasados, la historia como relato o narración y la historia como ciencia que busca explicar los procesos humanos. Explica que la disciplina histórica surgió de forma lenta, pasando de las crónicas centradas en hechos y personajes a un análisis más profundo de las estructuras sociales, económicas y culturales.
Para Vilar, la historia no debe limitarse a la descripción ni a la memoria colectiva, sino que debe aspirar a una comprensión global de los cambios en la sociedad. Su visión combina lo cuantitativo y lo cualitativo, lo económico y lo político, y defiende una historia total, capaz de revelar cómo interactúan las distintas dimensiones de la vida social a lo largo del tiempo. Globo Europa-África: la historia y sus usos sociales, Josep Fontana. Josep Fontana, en el capítulo Historicismo y nacionalismo, de la historia de los hombres, analiza cómo la historia ha sido usada políticamente, especialmente en el siglo XIX, para construir identidades nacionales y legitimar el poder del Estado. Explica que el nacionalismo promovió una historia centrada en los héroes, las batallas y los grandes acontecimientos que reforzaban el orgullo nacional, ocultando las experiencias de los sectores populares y de los pueblos dominados. Fontana critica esta visión y también el historicismo, que intenta explicar cada hecho solo dentro de su contexto, sin vincularlo con los procesos sociales y económicos más amplios. Frente a esto, propone una historia crítica y social, que analice las causas profundas de los cambios y sirva para comprender las desigualdades del presente. Para él, la historia debe ser una herramienta para liberar a las personas del desconocimiento y de las visiones del pasado que justifican el poder. Globo América: síntesis general. Febure, Carr, Vilar y Fontana comparten una misma preocupación: repensar el sentido, los métodos y los fines de la historia como conocimiento. Febure y Carr coinciden en que el historiador no puede ser neutral, porque siempre interpreta los hechos desde su propio contexto. Vilar profundiza esta reflexión mostrando cómo la historia se convirtió en una disciplina científica que estudia los procesos sociales más amplios y no solo los acontecimientos. Fontana, por su parte, subraya el uso político de la historia y la necesidad de una mirada crítica que revele las relaciones de poder ocultas en los relatos históricos. En conjunto, los cuatro autores defienden una historia reflexiva, científica y socialmente comprometida, que no se limite a narrar el pasado, sino que ayude a comprender y transformar el presente. Brújula: el surgimiento de los nuevos anales, Lucien Febure. En De cara al viento, Manifiesto de los Nuevos Anales, Lucien Febure presenta el espíritu que dio origen a la Escuela de los Anales, una corriente que transformó profundamente la forma de hacer historia en el siglo XX. Febure rechaza la historia tradicional, centrada en los hechos políticos, las batallas y los grandes personajes, porque considera que esa visión es limitada y superficial. Propone en cambio una historia total, que integre la economía, la sociedad, la geografía, la psicología y la cultura para comprender la vida humana en su conjunto. También impulsa el trabajo interdisciplinario, invitando a los historiadores a dialogar con la sociología, la geografía o la antropología. Para Febure, la historia debe ser una ciencia viva, abierta a nuevas preguntas y capaz de entender los procesos de largo plazo y las experiencias colectivas. Este texto funciona como un manifiesto que llama a renovar la disciplina y a romper con el positivismo que había dominado la historiografía del siglo XIX. Libros: La historia de las mentalidades, Jacques Le Goff. En Las mentalidades, una historia ambigua, Jacques Le Goff, uno de los herederos de la Escuela de los Anales, reflexiona sobre un campo nuevo dentro de la historiografía, la historia de las mentalidades. Explica que estudiar las mentalidades significa analizar las formas colectivas de pensar, sentir y representar el mundo que comparten los grupos humanos en distintas épocas. Estas mentalidades no se expresan solo en ideas o textos, sino también en costumbres, creencias, miedos y símbolos. Le Goff reconoce que es una historia ambigua, porque es difícil acceder a la forma en que pensaban las personas del pasado, pero afirma que es indispensable para comprender su comportamiento y su cultura. Propone que la historia de las mentalidades complemente a la historia económica o política, ofreciendo una visión más humana e integral del pasado. En definitiva, esta corriente busca revelar los modos de pensar que subyacen a las estructuras sociales y que dan sentido a la experiencia histórica. Paloma: la historia simbólica y social del cuerpo, Jacques Le Goff y Nicolas Truong. En el prefacio y la introducción de Una historia del cuerpo en la Edad Media, Jacques Le Goff y Nicolas Truong amplían la perspectiva de la historia cultural introduciendo el estudio del cuerpo como objeto histórico. Explican que el cuerpo no debe entenderse solo en su dimensión biológica, sino también como una construcción social, simbólica y cultural.
En la Edad Media, su período de estudio, el cuerpo era visto como reflejo del alma, del pecado o de la pureza, y su significado estaba profundamente ligado a las creencias religiosas y al orden social. Los autores muestran cómo las concepciones sobre el cuerpo han cambiado a lo largo del tiempo y revelan que cada sociedad lo interpreta de acuerdo con sus valores, sus jerarquías y sus miedos. Este enfoque combina historia, antropología y sociología, continuando el legado de los anales al integrar distintas dimensiones del ser humano y mostrar que incluso lo corporal es un producto histórico. Bola de cristal: Historia de lo maravilloso y lo simbólico, Mark Bloch. En el prólogo y la presentación de los reyes taumaturgos, Mark Bloch, cofundador de los Anales junto con Febure, analiza una creencia medieval, la supuesta capacidad milagrosa de los reyes de curar enfermedades con el toque de sus manos. A partir de ese ejemplo, Bloch demuestra cómo las creencias colectivas pueden tener un enorme peso histórico, ya que revelan las mentalidades, los valores y la visión del mundo de una época. Su enfoque rompe con la historia positivista, que solo valoraba los hechos, racionales, o comprobables, y propone una historia que también estudie las representaciones, los símbolos y las creencias populares. Para Bloch, entender esas creencias es esencial para comprender el pasado, porque muestran la lógica interna de las sociedades. Con este trabajo, inaugura una forma de hacer historia que combina lo social y lo cultural, y que influirá directamente en Le Goff y otros historiadores posteriores. Globo América. Síntesis general. Febure, Bloch, Le Goff y Truong forman parte del mismo movimiento historiográfico, la Escuela de los Anales, que revolucionó la manera de entender la historia. Febure y Bloch fueron sus fundadores y defendieron una historia total, interdisciplinaria y atenta a los procesos largos y colectivos. Le Goff y Truong continuaron esa tradición, ampliando el campo hacia la historia de las mentalidades, de las creencias y del cuerpo, mostrando que incluso los aspectos más simbólicos y cotidianos son parte del devenir histórico. En conjunto, estos autores transformaron la historia en una ciencia humana más amplia, interesada no solo en los hechos, sino también en los pensamientos, emociones y representaciones que construyen la experiencia social a lo largo del tiempo. Libros. Los marxismos, Josep Fontana. En el capítulo, Los marxismos, Fontana profundiza en la evolución del pensamiento marxista después de Marx. Explica que, a lo largo del siglo XX, surgieron diferentes interpretaciones del marxismo, económicas, políticas, filosóficas o históricas, que adaptaron sus ideas a distintos contextos. Algunas corrientes, como el marxismo soviético, lo convirtieron en una doctrina rígida y dogmática, mientras que otras lo renovaron para analizar nuevas realidades. Fontana valora especialmente las corrientes que mantuvieron el espíritu crítico y flexible del marxismo, usándolo como una herramienta para comprender las desigualdades y los procesos históricos desde la base de la sociedad. Sostiene que el marxismo no debe ser un conjunto de fórmulas cerradas, sino un método de análisis que ayude a explicar las relaciones entre economía, poder y cultura. Para él, la principal herencia marxista es la idea de que la historia es una construcción humana sujeta a conflictos sociales y transformaciones constantes. Globo Europa África. La historia desde abajo, Eric Hobb SBAWM. En Sobre la historia, especialmente en los capítulos, Todos los pueblos tienen historia, y, Sobre la historia desde abajo, Eric Hobb SBAWM reivindica una forma de hacer historia que dé voz a los sectores populares. Critica la historia tradicional, centrada en reyes, guerras y élites, y propone estudiar la experiencia de los trabajadores, campesinos, mujeres y minorías. Afirma que todos los pueblos tienen historia, incluso aquellos que no dejaron documentos escritos o que fueron marginados por la historiografía oficial. La historia desde abajo busca recuperar esas voces olvidadas y mostrar cómo los procesos sociales se construyen también desde las luchas y resistencias de los grupos subalternos. Hobb SBAWM combina el rigor académico con una profunda sensibilidad social y política, considerando que la historia tiene una función ética, ayudar a comprender las causas de la desigualdad y a imaginar formas más justas de organización social. Para él, la historia no solo debe explicar el pasado, sino también servir para transformar el presente. Libro abierto. La microhistoria y las voces del pueblo, Carlo Ginzburg. En El queso y los gusanos, Carlo Ginzburg desarrolla un enfoque distinto pero complementario al de Hobb SBAWM, la microhistoria.
A través del estudio del caso real de Menocchio, un molinero del siglo XVI que fue juzgado por la Inquisición, Ginsberg muestra cómo un solo individuo puede reflejar las tensiones, ideas y conflictos de toda una época. Analiza sus palabras y creencias, una mezcla de cultura popular y lecturas eruditas, para demostrar que incluso las personas comunes elaboran visiones del mundo propias. La microhistoria busca rescatar esas experiencias individuales y cotidianas que los grandes relatos suelen ignorar, reconstruyendo la historia, desde abajo, pero con una mirada minuciosa y empática. Ginsberg combina fuentes judiciales, religiosas y literarias para revelar la riqueza cultural del pueblo y cuestionar las fronteras entre cultura popular y cultura dominante. Su trabajo muestra que la historia puede estudiarse tanto a gran escala, como en Job SBAWM, como en los detalles de una sola vida, porque ambos niveles revelan las múltiples dimensiones de la experiencia humana. Globo América Síntesis General. Fontana, Job SBAWM y Ginsberg comparten una visión crítica y social de la historia inspirada, en gran parte, por el pensamiento de Marx. Fontana explica las bases del materialismo histórico y cómo el marxismo permite analizar las estructuras económicas y las luchas sociales como motores del cambio histórico. Job SBAWM lleva esas ideas a la práctica al proponer una historia desde abajo que recupere la voz de los pueblos y los sectores marginados, mostrando que todos tienen un papel en el proceso histórico. Ginsberg, desde la microhistoria, complementa esta mirada al centrarse en los individuos y en las pequeñas experiencias que revelan las tensiones de su tiempo. En conjunto, los tres autores defienden una historia humana, crítica y comprometida, que busca comprender la sociedad no desde el poder, sino desde quienes la viven y la transforman día a día. Brújula Escribir la historia de las mujeres, George Duby y Michelle Perrault. En el apartado, Escribir la historia de las mujeres, del libro Historia de las mujeres, George Duby y Michelle Perrault reflexionan sobre los desafíos de construir una historia que incorpora a las mujeres como protagonistas. Explican que, durante siglos, la historia tradicional ignoró a las mujeres o las representó solo en función de los hombres, porque los historiadores, en su mayoría varones, tomaban al mundo masculino como medida universal. Por eso, escribir la historia de las mujeres implica revisar críticamente las fuentes, los métodos y las preguntas que guían la investigación histórica. Duby y Perrault señalan que no se trata solo de añadir mujeres al relato ya existente, sino de repensar toda la historia desde otra perspectiva, reconociendo el papel que ellas desempeñaron en la economía, la cultura, la política y la vida cotidiana. Además, destacan que esta historia debe atender tanto a la opresión y las desigualdades como a las formas de resistencia y agencia femenina. En definitiva, proponen una historia que visibilice las múltiples experiencias de las mujeres y que transforme la manera de entender el pasado y las relaciones sociales. Libros Historia, Historiografía y Género, Dora Barrancos. En Historia, Historiografía y Género. Notas para la memoria de sus vínculos en la Argentina, Dora Barrancos analiza cómo la perspectiva de género ha renovado la historiografía, especialmente en el contexto latinoamericano y argentino. Señala que, al igual que en Europa, la historia tradicional dejó fuera a las mujeres, pero también a otras identidades y experiencias no reconocidas por los relatos oficiales. La introducción del enfoque de género permitió cuestionar la neutralidad de la historia y mostrar cómo las diferencias entre hombres y mujeres son construcciones sociales e históricas, no naturales. Barrancos explica que esta mirada no solo amplía los temas de estudio, sino que transforma el modo mismo de hacer historia, al obligar a revisar las categorías, los métodos y los valores que sostienen la disciplina. En el caso argentino, destaca el papel de las investigadoras y los movimientos feministas en la recuperación de la memoria de las mujeres y en la construcción de una historia más inclusiva. Para ella, la historia con perspectiva de género no es un campo aparte, sino una forma crítica de repensar toda la historiografía desde la igualdad y la justicia. Globo América Síntesis General. Duby, Perrault y Barrancos coinciden en señalar que la historia tradicional fue construida desde una mirada masculina y excluyente, y que es necesario revisarla críticamente para incorporar las voces, experiencias y luchas de las mujeres. Duby y Perrault, desde una perspectiva europea, fundan las bases de la historia de las mujeres como un campo legítimo de estudio, proponiendo un cambio metodológico y conceptual profundo.
Barrancos retoma y amplía esas ideas en el contexto argentino y latinoamericano, mostrando cómo la perspectiva de género no solo añade nuevos sujetos históricos, sino que cuestiona el modo en que se produce el conocimiento histórico. En conjunto, los tres autores impulsan una historiografía más diversa, inclusiva y consciente de las relaciones de poder, donde las mujeres y sus experiencias ocupan un lugar central en la comprensión del pasado y del presente.